Vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 2. Verso 15 en adelante. Repito, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 en adelante. Siempre la palabra del Señor es una riqueza. Un versículo es un tesoro. Un solo versículo que tú puedas entender en tu espíritu va a cambiar tu vida. La palabra de Dios es una instrucción que nos permite vivir en este mundo esa vida y vida en abundancia que Cristo nuestro Señor lo dijo, que correrían ríos de agua viva dentro de nuestro ser y que viviríamos una vida y una vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia se adquiere con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de la palabra. Y otro ingrediente muy importante, el amor a Dios sobre todas las cosas. Son dos ingredientes que van juntos, porque si no hay amor, si no hay un amor auténtico en nosotros, de nada vale, dice la Escritura. La Escritura dice que tú puedes entregar tu cuerpo, tener señales y prodigios, pero si no hay amor, de nada vale. Dice la Escritura que el amor es el vínculo perfecto. Si hay amor, el amor de Dios está en nosotros y el Padre está en nosotros. Si no hay amor, no sirve para nada. Pero que la palabra de Dios lo confirme. Repito, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 en adelante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Tremendo eso, ¿no? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tremendo, ¿no? Y sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está confirmando la palabra. Las dos cosas que le he dicho. El amor a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, el conocimiento de su voluntad. Tú tienes que conocer cuál es la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad tuya nunca va a ser perfecta. A veces sí, pero no siempre. Y de las decisiones que tomemos en el presente van a repercutir en nuestro futuro. Una mala decisión afecta a tu futuro. Una buena decisión para bien en tu futuro. Vivir en el mundo significa que vivimos en este mundo como Jesús le dijo al Padre. Estos no quiero que los quites del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Tremendo, ¿no? Pues nosotros igual. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos del cielo. Y la palabra del Señor nos quiere llevar a eso. ¿Por qué muchas personas están pobres, bajos
teniendo el Espíritu Santo de Dios, es porque su carne, sus deseos están muy grandes dentro del ser. Y hasta que tú no veas la pobreza espiritual de los que andan en la carne, o sea, de los que andan sin Dios, no vas a poder vencer tus deseos. La palabra te revela por el Espíritu la pobreza de la gente que anda en el espíritu del mundo. Si tú no ves la pobreza en los que no tienen el Espíritu de Dios y los que no andan de acuerdo a la palabra, difícilmente tú no vas a poder vencer tus deseos que impiden el fluir del Espíritu Santo. Tú tienes que aborrecer lo que ven tus ojos. Tú ves a una persona que anda perdida en el mundo, borracho o diciendo malas palabras. Tú tienes que mirar en él su pobreza, no para juzgarlo ni condenarlo, no, para que tú no hagas lo que él hace. Tienes que ver la pobreza del que miente, de aquel que no va a la iglesia, que dice ser cristiano, pero no va a la iglesia. Tienes que ver que está pobre, porque si no está yendo a la iglesia, está dejando de recibir alimento. Está dejando de estar en esa cobertura espiritual. Es un desconocimiento de la palabra donde dice la Escritura: no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tienes que ver la pobreza, pero no para condenar, sino para decir: uy, yo no voy a dejar de ir a la iglesia, necesito congregarme, necesito el alimento, necesito orar todos los días, entrar a ese lugar, abrir la Biblia y tener el conocimiento, porque tú debes tener el conocimiento de la palabra para que puedas vencer y no caer en la trampa que siempre está afuera. Y por falta de conocimiento, pereció mi pueblo. Atención, esto es clave. Son dos cosas: el conocimiento de su voluntad y el amor a Dios sobre todas las cosas. Uno no puede servir a dos señores. Tú no puedes servir al mundo, a los deseos del mundo, y decir que sirves a Dios. Tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Y aborrecer el mundo. ¿Sabe qué es aborrecer? Amar menos. No es odiar, porque Dios es un Dios de amor. Es amar menos. Aborrecer en el original es amar menos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tus hijos, pero a Dios sobre todas las cosas. ¿Amas tu trabajo? Muy bien. ¿Amas tu profesión? Muy bien que la ames. Pero tienes que amar a Dios sobre eso. Porque si no, se convierte en la idolatría. O sea, para ti lo más importante es lo tuyo, no Dios. Y primero es Dios sobre todas las cosas. Cuando nuestros sentimientos, según la palabra, están depositados en Dios, todo está depositado en Dios, está allí depositado la excelencia, porque somos vasijas de barro. Pero cuando la palabra, cuando el mensaje de Dios, cuando la instrucción de Dios está dentro de ti, anhelando la redención, Dios te va a ayudar y va a menguar todos esos deseos. ¿Me hago entender? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Mengue yo para que él crezca. Y Juan el Bautista era muy famoso, venían de todas partes a hacerse bautizar, y menguó él porque lo más importante es el Señor. ¿Quién es el Señor de esta casa? No es el pastor, es el Señor. Amén. La palabra, el alimento. Cuando hay ese pensamiento en una congregación, así sea pequeña, el amor de Dios está en ese lugar. Y vamos a recibir el alimento que viene de parte de Dios, porque hay una necesidad. Si no hay necesidad, no esperes que Dios supla tu necesidad.
si tú necesitas ser liberado de algo, tienes que anhelarlo en tu corazón. Porque Dios va a suplir esa necesidad. ¿Qué dijo? Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Yo tengo hambre, sed de Dios, porque sé que no me fío de mí mismo, porque puedo caer. Amén. Ese es temor de Dios. Estoy diciéndole a Dios, sin ti no lo puedo hacer. Entonces tengo que estar en una comunión con la palabra, que es el espíritu de la palabra. Amén. Y esa palabra te trae conocimiento y revelación. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Bendito sea el Señor, que reina con poder y gloria. La palabra de Dios es una lámpara. Tú cuando ves un versículo, detente en ese versículo, porque cada versículo es palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, con una palabra, hágase la luz. Y ese versículo es luz a mi vida. Un solo versículo tiene poder para cambiar tu vida. Un solo versículo. No se trata de conocer mucha letra, porque te vuelves un maestro, como los fariseos. Tenían un conocimiento de la palabra impresionante. ¿Y Pablo qué dijo? Basura. No la palabra en sí, la letra. La palabra tiene que ser revelada en tu ser interior. Y cuando es revelada en tu ser interior y hace vida dentro de ti, esa palabra cumple el propósito. Primera de Timoteo 1:5 dice lo siguiente. Mira, no me estoy saliendo del contexto, ni utilizo versículos como para cuadrar un mensaje. Toda la palabra es inspirada por Dios, soplada por Dios. La fe es por el oír y el oír de la palabra, o sea, el espíritu de la palabra. La oyes, pero esa palabra tiene que ser un espíritu que penetre hasta lo más profundo de tu ser y parta tu alma y tu espíritu y pueda ver la intención de tu corazón. Tremendo, ¿no? Entonces yo digo, entonces te compujes, ¿se dice así? Uy, Señor, perdóname, Señor. Y ahí viene la salvación, porque te arrepientes y te conviertes. Pues el propósito, verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Tremendo, ¿no? Y me diréis, ¿qué tiene que ver eso? Si este es un mensaje de Pablo a su hijo espiritual Timoteo, porque él lo instruyó. Y a pesar de que era joven, fue fiel, porque escuchaba a su maestro. Entonces, siempre el discípulo debe llegar un momento de ser como su maestro, porque por eso la palabra permanece. Venimos aquí a la iglesia a ser enseñados para que el día de mañana enseñemos a otros. Que seamos testigos y los demás vean que en nosotros hay una nueva criatura. No ese, este es diferente. Es que usted era así, pero yo no lo soy. El que robaba ya no robe más. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Tú tienes que reconocer que la palabra de Dios es una instrucción y que es una carta de amor, porque Dios te ama de una forma tal como cuando amamos a nuestros hijos. ¿Qué queremos? Que a nuestros hijos les vaya bien. ¿Sí o no? Y les damos consejos. ¿Y por qué le damos consejos? Porque son nuestros hijos. Y seguramente le damos consejos buenos. A veces nos equivocamos. Pero tenemos un Padre que nos ama, que nos da consejos buenos y que no se equivoca. Que hay una diferencia. Yo me puedo equivocar,
pero Dios nunca se equivoca. La palabra de Dios siempre es verdad. ¿Por qué fallamos en esta vida? Porque no somos obedientes. Tampoco. La palabra te dice algo y tú dices, no lo dices en voz alta, pero si no haces caso es porque no le das el valor a la palabra. Es porque seguramente no crees. Esa palabra tiene que estar depositada. Guarda tu depósito, decía Pablo. Guarda tu depósito. Guarda la palabra en ti. Y no seas oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. ¿Y qué dijimos en el versículo anterior? El que hace estas cosas permanece para siempre. Tremendo, ¿no? Vendrán vientos sobre la casa, tempestad, se sacude, pero esa casa no será derrumbada, porque está firme sobre la roca. Cristo, la palabra. ¿No es el verbo? Reconoce que las palabras que escuchamos en la iglesia, qué maravilla. Lo importante es ir a una congregación a recibir la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La palabra de Dios, no adulterada. Amén. No añadir, ni quitar. La palabra de Dios es amor, no es condenación. En una iglesia no se va a condenar, ni a juzgar, sino que las personas tengan el conocimiento para que sepan cómo quiere Dios que nos conduzcamos en esta vida. Que vea en nuestro corazón ese anhelo. Fallamos, pero vamos delante de Él y le pedimos perdón y Él ve nuestro corazón. Este hijo anhela. Y entonces, ¿qué pasa? En la debilidad tuya, de tu carne, Él te ayuda. Pero si no lo anhelas, si no que eres soberbio o no necesitas de Dios, no esperes recibir nada. Amén. Tiene que haber humildad en nuestro corazón. Tienes que entender que tienes que rechazar el conocimiento humano. Hay hombres muy sabios en el mundo, con una sabiduría impresionante. Pero muchas veces esa sabiduría rechaza la fe. Tremendo, ¿no? Estudia medicina, prepárate, sigue los consejos de tus maestros médicos, porque tiene una labor muy importante de vida en este mundo. Amén. Pero confía que en lo que tú no puedes hacer, Dios es tu ayudador. Vas a ir a operar o vas a dar un diagnóstico, pídele al Señor sabiduría. Que se vaya el espíritu del error. Porque a veces hay soberbia en un médico. Porque tiene tanto conocimiento y dice, es que yo soy un científico. ¿Correcto? Y le vi la soberbia a ese hombre. Y ese que dijo que era un científico se equivocó con mi suegro y le dejó una gasa dentro de su ser y lo cerró. Científico, se equivocó, ¿sí o no? Y soberbia, porque pudo haber caído en cuenta, ¿será que me equivoqué? No, yo soy un científico. Si hubiera mandado a hacer una radiografía inmediatamente, le hubiera visto que había un cuerpo extraño dentro de su ser. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando vamos donde el médico pedimos sabiduría, para que Dios le dé sabiduría. Voy a traer un ejemplo de un personaje bíblico que muchos de nosotros seguramente no lo conocemos. Pero la palabra me lo ha revelado. Que se llama Demas. ¿Han escuchado a Demas? Le pregunto a los que leen tanto la Biblia, a los que hemos leído la Biblia muchas veces, no se me ha grabado Demas mucho porque es mencionado en 2 versículos. Este personaje Demas era de los que andaba con Pablo, andaba con Lucas en la obra del ministerio. Y Pablo lo menciona 2 veces. Y vamos a ver la palabra del Señor para que sepan que hay que tener mucho cuidado con las cosas del mundo. Fue cercano al apóstol Lucas. ¿Quién es el apóstol Lucas?
el que escribió Lucas y Hechos de los Apóstoles. Y Pablo, que sabemos quién es Pablo, andaba con Demas, o sea que pertenecía a ese grupo de confianza. Colosenses capítulo 4, Colosenses capítulo 4, esta instrucción es bueno porque dice la Escritura, el que se queda firme, ¿qué dice la Escritura? ¿El que se crea firme qué? Yo lo arreglo. El que se crea firme, procure no caer. ¿Sabe por qué la gente se cae? Porque se cree muy seguro. Y el que no se crea firme, huye. ¿Cómo huyó de la tentación José? Cuando la mujer de Potifar lo estaba seduciendo, salió corriendo. No podía quedarse 10 segundos. Salió corriendo. Sabiduría. No se creía firme. Colosenses capítulo 4, verso 12. Estamos hablando de Demas. Mira lo que dice aquí. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado. ¿Es el apóstol? Y mira, y Demas saludan a los hermanos que están en Laodicea y a todos los de la iglesia que están en su casa. ¡Qué maravilloso! La iglesia se reunía en casas. En esa época la iglesia se reunía en casas. Demas es nombrado aquí y también es nombrado en Filemón, la carta de Filemón, capítulo 1, verso 23 y 24. Y también manda un saludo. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Qué tal? Estaba ahí con el grupo de las personas que tenían una obra en el ministerio maravillosa, que era predicar la palabra. Pero mira más adelante, se desvió. ¿Cuál es la predicación hoy? Estamos en el mundo, pero no vivimos de acuerdo al espíritu del mundo. ¿Y cuál fue el espíritu que nos dijo la palabra? No améis al mundo. Porque el que ama el mundo y las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Y también vimos el versículo que dijo, una fe no fingida, un amor sincero. Amén. No aparente. Mira lo que dice aquí en 2 de Timoteo. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es una instrucción, mis hermanos. Y tenemos que andar con mucho cuidado. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 9. ¿Cómo le dolió al apóstol Pablo lo que hizo Demas? Mira cómo le dolió. ¿Sabe cómo se llama el título de mi Biblia? El apóstol desamparado. ¿Usted no le ha dolido cuando una persona de confianza? Hasta el Salmo dice claramente, hay un Salmo que dice, David y lo dijo claramente, dijo, el amigo, el que más quería yo, el que comía conmigo en el mismo plato, no era un extraño, sino el amigo.
me hizo daño. ¿Conocen ese salmo? El que lo necesite cuando termine el culto se lo muestro. Mira cómo se sentía Pablo y mira las palabras que dice aquí. Procura venir pronto a verme. ¿Qué palabras son esas? De dolor. Tremendo, ¿no? El apóstol Pablo, el que escribió tantos libros, el hombre entregado al Señor, que estuvo en el tercer cielo, que Jesucristo nuestro Señor, Él no comió con Él ni lo conoció, pero que el Espíritu Santo de Dios estaba con Él o no estaba con Él, que soportó pruebas. Mira lo que dice aquí a Timoteo, a su hijo. Es un clamor. A mí el Espíritu me revela que es un clamor. Mira lo que dice aquí. Procura venir pronto a verme. Y me podéis decir, pero ¿usted dónde saca esa idea, no? Pero como no me quiero salir del contexto, mira lo que dice el versículo 10. Porque Demas me ha desamparado. Mira, el que estaba en el grupo, el que estaba con él, seguramente un hombre de Dios, no hay duda que no era un hombre de Dios. Pero seguramente amó más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Seguramente le faltó más intimidad con el Espíritu Santo de Dios, con la palabra. Más intimidad con una fe no fingida, como dijo el versículo anterior. Con un amor sincero, un amor a Dios. Porque estos hombres amaban a Dios o no. No dieron su vida por Él. No fueron martirizados. No fueron crucificados. No fueron torturados. Y sin embargo esos hombres murieron. Porque nadie muere por una mentira. Eso murieron por la verdad. Tremendo, ¿no? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. La instrucción que traigo esta mañana es esa. Qué peligroso es amar las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo es peligrosísimo. Tenemos que andar por el camino de santidad, que es la palabra. Yo trabajo, voy de vacaciones, me voy a una terracita, me tomo una cervecita 00, comparto con la familia, voy a cine, pero no amo esas cosas, ni sigo la corriente de este mundo, sino que soy santo, apartado del mal de este mundo. Porque se contamina. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de la boca del hombre. Prendes un televisor y pura contaminación escuchas por la televisión. Tremendo, ¿no? Y nos sentamos a ver 3 y 4 películas. Pura contaminación. Ve películas, pero que de amor, de familia, de cosas que no te... ¿Sí me entiendes? Que sientes, el Espíritu te revela lo que no es de Dios. Efesios capítulo 6, verso 23. La palabra de Dios tiene un propósito maravilloso, ya lo he dicho, una instrucción. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos
los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, con amor no fingido. Hermanos, cuando empezamos a caminar con las cuestiones del camino de la palabra, que somos nuevos, pues lógica, pero tiene que haber una transformación continua en nosotros, de despojarnos más de las cosas de este mundo, para que podamos ver las cosas del cielo en este mundo. Tremendo, ¿no? Tú tienes que vaciarte, porque a veces nuestro depósito está lleno de las cosas de este mundo, que ocupan un lugar muy importante dentro de ti. Y ya la palabra lo dice claramente, que esas cosas son del mundo y que el amor del Padre no está en ti. Mientras que si yo me despojo de lo que hace la gente del mundo, mi depósito va a ser el amor de Dios. Y muchas veces las personas creen que el amor de Dios solamente ese amor, sí, el amor al Padre, pero el amor de Dios es su herencia, su palabra, sus riquezas, que lo dijimos esta mañana. Nos ha dado primorosas, riquísimas promesas para que seamos partícipes de la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? Los frutos del Espíritu Santo. Paz. ¿No es una riqueza tener paz? Gozo, alegría, amor, dominio propio. ¿No necesitamos dominio propio? Con el carácter. A mí a veces se me levanta mi carácter y tengo que pelear la buena batalla de la fe para que mengüe. ¿Sí o no? Esa es la batalla. Menguo, me aparto, lo sufro. Porque se sufre. Y veo que Dios sale victorioso. Porque la palabra dice, por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué hemos dicho? El amor a Dios sobre todas las cosas. Apartarse de las cosas del mundo. Pero hay otra, que es esta. Colosenses capítulo 1, verso 9. Lo vimos en el culto de oración. Colosenses capítulo 1, verso 9. Que hemos dicho claramente que necesitamos dos cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas, para no amar las cosas de este mundo. Pero también necesitamos el conocimiento de su voluntad. Capítulo 1 de Colosenses, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, qué belleza, no cesamos de orar por vosotros. Mira lo que hacen los siervos de Dios, orar por la iglesia. Por eso es muy importante el culto de oración. Nosotros reunimos el culto de oración, siempre somos los mismos. Y seguramente venimos al culto de oración, no es porque seamos muy buenos, sino que Dios ha colocado en nosotros el querer como el hacer, porque el Señor sabe muy bien que la iglesia necesita oración. Estos hombres oraban. Mira lo que dice aquí. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Y quiero traer un ejemplo y lo voy a traer. Lot. ¿Sabemos quién es Lot, no? Abraham salió de su tierra, porque Dios le dijo que saliera, pero se vino con su sobrino Lot y se lo trajo a la tierra, porque él cuando salió no sabía dónde iba a ir, pero fue obediente, salió. Y todos sabemos que llegó un momento que la bendición era tan grande en Abraham y Lot, porque Lot fue bendecido porque andaba con Abraham. Y llegó un momento que creció tanto sus ganados, Dios los prosperó abundantemente en todas las cosas, porque Abraham era un intercesor. Sabemos que es un intercesor, ¿no? Génesis 13:8. Otro ejemplo. Lamentablemente le faltó conocimiento a nuestro hermanito Lot. 13, verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Mira el pensamiento de un hombre cristiano. ¿Cuál es el cristiano? El que vive en el mundo, pero no vive de acuerdo al espíritu del mundo. Mira lo que está diciendo Abraham a su sobrino. Hermano, estamos teniendo pelea y tus pastores con nosotros porque tenemos mucho ganado y estos pastos no son suficientes. Mira lo que dice aquí. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, el huerto del Edén, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. Tremendo, ¿no? ¿Necesitamos sabiduría? ¿Le faltó sabiduría a Lot? ¿Qué miró Lot? ¡Qué verde! ¡Qué belleza! Y en cambio el hombre de Dios, ¿qué le dijo? Escoge tú. Porque el hombre que tiene fe sabe que donde vaya, la bendición va con él. No se deja guiar por los ojos. ¿Sí o no? Como Eva, ¿qué le pasó? Vio que el fruto era delicioso a sus ojos. Hay que tener cuidado con lo que los ojos te hacen ver. El corazón perverso. Tremendo, ¿no? Y escogió Lot. ¿Qué le pasó a Lot? ¿Sabe qué le pasó a Lot? Porque le faltó conocimiento. Terminó en una cueva. ¿Por qué? Se equivocó. Le faltó conocimiento. No pensó en su familia. No pensó en sus hijas. Sin embargo, la Escritura dice que Lot era justo. Dice en 2 Pedro, el justo, Lot, perdón. Dice que él se afligía porque él era un hombre de Dios. Ya, era un hombre santo, se afligía. Pero le faltó conocimiento. Le faltó conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Terminó en Sodoma y Gomorra. La maldad. Y su alma se afligía, pero ya estaba ahí, sus hijas estaban ahí. La relación que tenía con otros hombres también estaban allí. Se afligió, dijo palabras que no debería haber dicho cuando llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra. Los ángeles le tocaron la puerta, entraron, o los entró él,
Y los malvados querían estar con los ángeles. Y les dijo, te entrego a mis hijas. Falta de conocimiento. Dios no está aquí. Dios no quiere que tú entregues a tus hijos a un sacrificio. Dios quiere bendecir a tus hijos. ¿Le faltaba conocimiento? ¿Le faltaba conocer la voluntad de Dios? Que es buena, agradable y perfecta. Le faltaba. Por eso terminó en una cueva. Que todos que conocemos la Escritura sabemos muy bien que los ángeles salvaron su vida y la de su familia porque Abraham intercedió por Lot. Cuando Lot fue secuestrado, Abraham salió en defensa de él y lo recuperó. Y sin embargo, siguió allí. Él debería ser apartado, siguió allí, porque había... Termino con esto. Proverbios, capítulo 14. La palabra de Dios es una instrucción, hermanos. Por eso los animo a que todos los días aparten un tiempo a meditar la palabra del Señor. La palabra de Dios dice claramente que la persona que medita de noche y de día su palabra, todo lo que hace prospera. La palabra siempre va a cumplir el propósito. La palabra es un espíritu. No se trata de que tú hablas la Biblia, es que no siento nada. Yo muchas veces no me apetece leer la Biblia. Me da pereza. O quiero hacer otras cosas. Pero como conozco la palabra, ¿qué dice la palabra? La carne se opone a las cosas del espíritu. Tremendo, ¿no? Ese es el conocimiento. Ah, la carne mía. ¿Sí o no? Entonces no le hago caso. Le llevo la contraria siempre. Y siempre que tengo posición, entro a la palabra y me revela unas cosas que salgo, ¡yeah! ¿Sí me entiende? Una riqueza. Y salgo que me como, como decía Josué y Caleb, que decía, son gigantes, me los como a pan. La palabra tiene poder, pero tienes que llenarla. No la llenes de basura, recíclala, como el ordenador, y mete cosas buenas, porque empieza a andar lento de tanta basura. Y tenemos que correr por la palabra. Mira lo que dice la palabra y termino con esto. Proverbios capítulo 14. Esto lo tengo clarísimo. No necesito sino que esta palabra haga vida en mí para que yo pueda andar en poder. ¿Ah? El poder no es fuerza, es sabiduría. El poder no es fuerza. El que más grite, no, eso no es sabiduría. El poder son los hechos, no las palabras. ¿Sí o no? Que tus hechos griten más que tus palabras, decía alguien. Hay gente que habla mucho, que grita mucho. Eso no es la fuerza. Los hechos son los que hablan. Si perdonas, si no odias, ¿ya? Si no guardas rencor. Porque si guardas rencor, odias o te gusta la contienda, anda en tinieblas. Anda en tinieblas. Ojo con eso, hermano. No juzga la palabra, sino que te lleva a decir, uy, yo no quiero ser así, perdóname, Señor. Hay una actitud, ¿sí o no? Mira lo que dice aquí. Proverbios 14, 12. La palabra es una cosa tremenda. Hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Eso le pasó a Lot? ¿Vio la llanura? Oh, tengo mucho ganado. Esa llanura para mis ovejas, mis camellos, uy, se van a multiplicar. Y vio que cerca estaba la ciudad de Sodoma, pegadito. Tengo allá graneros, tengo de todo. En cambio, Abraham dice que vivía en tiendas. Él no fue a la ciudad. Y donde Abraham pasaban personas y le decían, ¿por qué no vas a la ciudad? Que hay cantores,
allá hay danzan. No, yo aquí alabo al Señor. ¿Por qué no vas a la ciudad que allá tienes guardias y muros fortificados? No, Dios es mi escudo aquí en esta tienda. Dios me guarda, Dios me protege. Maravilloso. Mira qué tal cosa. No, Dios. Por eso se llama Padre de la Fe. Que no por sus ojos. Mira lo que dice aquí. Hay un camino que al hombre le parece derecho. ¡Ojo! Pero su fin es camino de muerte. Hermanos, necesitamos sabiduría, conocimiento de la voluntad. Solamente Dios sabe lo que te conviene. Por eso dice claramente en la Escritura que Él es la puerta, que se abre y nadie puede cerrar, que se cierra y nadie puede abrir. O sea que cuando tú encomiendas a Jehová tu camino, a Dios tu camino, y le dices, Señor, voy a hacer esto, Señor. Lo quiero hacer, lo anhelo, pero no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Pero a veces pasamos por encima de la voluntad de Dios. Y ahí vienen los problemas. Otra cosa, el amor a las riquezas, el amor a las cosas de este mundo, trae aflicción. Y dice la Escritura que muchos se apartaron de la fe por el amor al dinero. El dinero lo necesitamos. Dios es proveedor de nosotros. Y para ser feliz necesitamos la provisión, que no haya de tristeza, porque son bendiciones de Dios, a esas bendiciones que el Señor nos provee y que nos da. Amén. Pero nos despojamos y sabemos vivir de acuerdo. Sé vivir ajustadito y doy gloria a Dios. Y sé vivir en la abundancia porque no me enloquezco con el dinero. Padre, te damos gracias, Señor, por esas preciosas, maravillosas palabras, Señor. Porque verdaderamente el Espíritu que mora en nosotros nos revela que salieron de tu boca, Señor. Y que son la sabiduría de lo alto, que primeramente es pacífica, que es de buenos frutos y sin incertidumbre y pura, Señor. No la sabiduría de este mundo que es diabólica, perversa, bendito Dios. Padre, te rogamos a esta hora, Señor, que nos perdone, Señor. Porque a veces andamos en nuestros caminos, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú enderezas las sendas torcidas, Señor. Sabemos que tú, bendito Dios, no nos desamparas, porque tú lo dijiste que nunca nos desampararías, Señor, sino que siempre estarías con nosotros. Y yo te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu misericordia, que es abundante, tu fidelidad que permanece para siempre, siendo nosotros infieles, y que tú nos amas, Señor. Te rogamos, Señor, que hagas una obra sobrenatural en nuestras vidas, Señor, para que cada uno de nosotros volvamos en sí y te busquemos primeramente, Señor, y que lleguemos al conocimiento tuyo a través de la palabra que está en la Biblia, Señor, y que podamos hacer caso a los maestros que tú nos has puesto, porque tú eres el que has constituido maestros con el propósito de la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos ahora